Ya estamos de vuelta y tenemos información calientita, buenísima. Por eso le invito para que continúe con nosotros aquí en Milet Noticias Baja California Sur con la licenciada Araceli Alvarado Avedaño, quien es la coordinadora estatal del INEGI, a quien saludo con mucho gusto de nueva cuenta. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, gracias. Buenas tardes, Germán. Muy bien, también muy buenas tardes para usted. Tenemos información interesante que va saliendo del horno, por así como lo diríamos coloquialmente, y es el resultado o los resultados más bien de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2021. Esta se levantó en el 2021. Correcto, sí. En pleno encierro, ¿no? En pleno encierro, se levantó de octubre a noviembre del 2021. Sí, ya estábamos saliendo. Ya estábamos saliendo, pero así como los demás proyectos que tuvimos que levantar en campo a partir del mes de julio, pues este fue uno de los que tuvimos que levantar en esas condiciones. Y en sí esta encuesta que nos permite medir la prevalencia. ¿Qué es la prevalencia? Es qué porcentaje de mujeres mayores de 18 años han sufrido alguna situación de violencia en los hogares. También en esta encuesta, a diferencia de las anteriores, se midió los resultados en cuanto al encierro por el COVID. Hay algunos resultados al respecto. Muy bien, pues súper importante. Veo aquí que la importancia es tanto las relaciones como lo que ha ocasionado el COVID en los propios hogares de México. Y esto se levantó, como bien me lo dice, en el 2021. Del 4 de octubre al 30 de noviembre fue el levantamiento y ya tenemos los resultados. ¿Cuántos tipos de violencia se pudieron ubicar en este levantamiento? Sí, mira, de acuerdo a otros levantamientos, porque desde 2003 llevamos ya una serie de información con esta encuesta, y hay 5 tipos de violencia que se miden, que es la psicológica, la física, la sexual, la económica o patrimonial, y también medimos en dónde se lleva a cabo, en la escuela, en lo laboral, en lo comunitario, en lo familiar y en la pareja. Es decir, la pregunta se hace en la casa, en los hogares. Sí, llega un entrevistador a las viviendas y le pregunta a las mujeres mayores de 18 años situaciones de violencia que han vivido en dos periodos, a lo largo de su vida y en los últimos 12 meses. Quiere decir que de octubre del 2020 a octubre del 2021. O sea, dentro de las preguntas, así es. Nosotros llegamos en octubre del 2021 y le preguntamos sobre un año anterior y a lo largo de su vida. No, entonces sí, las preguntas fueron respecto al encierro total. Sí, claro, comprendieron el encierro, sí. Y son respuestas que involucran, como bien lo comenta, el ámbito escolar, laboral, comunitario, familiar y de pareja. Es más o menos lo que abarca todo ese tipo de respuestas, ¿no? Correcto, así es toda la situación de violencia que viven las mujeres en México en esos ámbitos. Y entrando en materia, ¿cuál de estas 5 tipos de violencia tiene un mayor y menor porcentaje? ¿Cómo las podemos ir acomodando en relación a la jerarquía? Ok, mira, de los resultados levantados de esta encuesta, de las 50.5 millones de mujeres aproximadamente que están en edad de 18 años y más, en México experimentaron el 70.1, o sea, 7 de cada 10 mujeres han experimentado una situación de violencia, por lo menos a lo largo de su vida. Okay. ¿Sí? Y en los últimos 12 años, el 42.8%, o sea, 4 de 10 en el último año del periodo 2020 a 2021 sufrieron una situación de violencia, ya sea psicológica, física, sexual o económica. Pero en el periodo evaluado es el 70%, ¿no? Así es. 7 de cada 10. 7 de cada 10 a lo largo de su vida. A lo largo de su vida. Y 4 en el último año. En el último año, muy bien, ahí está. Así es. Y la mayor prevalencia se dio en lo psicológico. En lo psicológico, 5 de cada 10 mujeres
experimentaron una situación. Una violencia psicológica. Psicológica, ¿no? En primer lugar. Ahí así entran es. las amenazas, los gritos o bueno, detalles así. Sí, situaciones que ponen en una situación vulnerable no entran golpes porque sería la física, es más de una palabras. Situación de palabras, más sí, de claro. palabras, entonces la psicológica está en primer lugar. Así es. En segundo lugar ¿Sí? está la sexual. Así es. En tercero, la física. Que ya es propiamente una violación, yo creo, ¿no? Una violación, sí, es tocamientos, una violación ya completa. Consumada, ajá, Así sí. es, de ese tipo son las sexuales. Y por último son las económicas, que por dinero manipulan, no te doy dinero, entonces no puedes salir, o te disminuyo el dinero y tienes menos posibilidades de hacer tus cosas. Ese es otro. A ver, pero primero está la psicológica. Primero la psicológica. Luego la sexual. Luego la sexual. Después la física. Y por último la económica. La física son los golpes, ¿no? Los golpes, sí. Ese es con un 34.7%. 3 mujeres, un poquito más, manifestaron tener una violencia con golpes, ¿no? Con golpes, así es. Luego le sigue la económica. ¿Qué ejemplo podemos poner en la económica? La económica, como te mencionaba, es, por ejemplo, no darle dinero para que pues no tenga dinero para sí, salir. Claro. Sí, que la pensión, detalles o así, ¿no? comprarse alguna situación propia de una quiera. Situación de matrimonio, de concubinato, ¿no? Ahí también puedo decirte que la NDIRE analiza 5 ámbitos, 5 ámbitos en donde nos permite medir en lo comunitario, en lo laboral, en lo escolar, en la pareja y en lo familiar. ¡Sas! ¿Sí? Entonces, en esos 5 ámbitos pudimos medir qué tantas situaciones de violencia se dieron contra las mujeres. ¿En dónde se da la mayor? En lo comunitario. En lo comunitario, en la calle, por desconocidos, que ahí entra desde que te hicieron alguna propuesta. Pensé que me iba a decir en el hogar. Fíjate que no, que es el último, es en lo familiar, es el menor. Es el menor. A ver, entonces me está diciendo que después del prevalencia. encierro de la pandemia no hubo tanta violencia en los hogares. Digamos que sí hubo, pero no es la principal. Sí se. En una generalidad social, ¿no? En una generalidad. Digamos que la principal violencia está en las calles. Correcto. Okay. Totalmente. En las calles es la comunitaria, donde estamos ahorita. Así es correcto. El 45.6, o sea, 4 de cada 10 mujeres manifestó tener una situación de violencia en una situación en la calle, ¿no? En la calle. Ajá, por un desconocido, alguna propuesta, atención al público, en el coche, no sé, algo, ¿no? Así es. Y en los últimos 12 meses, en el año anterior, a lo levantado, fueron 22.4. Okay. 22.4. Y en lo familiar, derivado de una situación metodológica, ahí nada más tenemos el dato de los últimos 12 meses en lo familiar. Y en lo familiar fue de 11.4. Ok, a ver, entonces, de los lugares en donde hay más violencia, primeramente en la calle. Así es. Luego. Primero fue en la calle, luego el 45.6 en lo comunitario, en pareja el 39.9. Ok, en pareja, eso es otro. En lo escolar el 32.3. O sea, está casi igual que el de entre parejas y en lo escolar, ¿no? Así es. En lo laboral el 27.9 y en lo familiar, en los últimos 12 meses, el 11.4. Ok, en el círculo familiar, en el primer círculo familiar, me imagino que es esto, ¿no? Correcto. Sí. Sí. Pues ahí el tema laboral, pues sí, no le conviene a muchos pelearse dentro del trabajo, ¿no? Ahí en lo laboral se mide principalmente las situaciones que se dan, no tiene que ver con jerarquía, pero sí puede ser con compañeros de trabajo. Alguna rencilla por ahí. Con sus jefes,
pueden ser su supervisor que tuvo algún tipo de situación discriminatoria, pudiera ser. Te traigo situaciones en particular que se dan por discriminación. Es porque ha tenido menos oportunidad que un hombre para ascender, por ejemplo. Es una situación de discriminación laboral. También porque le han pagado menos que a un hombre en el mismo puesto de trabajo, haciendo lo mismo, pero le pagan menos a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Porque le han impedido o limitado realizar diversas tareas o funciones porque están reservadas solamente para hombres. Para varones, ajá, sí. Porque ha recibido menos prestaciones que un hombre, también es una situación de violencia, y le han limitado en su desarrollo profesional por favorecer a algún hombre. Son algunas de las que te pudiera mencionar que se dan en cuanto a la violencia laboral. Así es. Sí, también te puedo decir en cuanto a lo familiar. Que es el último. Así es. En el ámbito familiar hay datos interesantes porque aunque se da en un total del 11.4%, también la psicológica está en primer lugar, pero quienes ejercen esa violencia, pues está en mayor porcentaje el hermano, después el papá y luego la mamá. Quienes ejercen dentro del ese dato está familiar, interesante. Los hermanos entonces son los que psicológicamente hablando generan más violencia en casa. Así es. Y pues la física también es el hermano, la mamá y luego el papá. Y en lo sexual están... O sea, el hombre a lo último en la violencia física del hogar. Sí, el papá. El papá es es más violenta físicamente una mujer que un varón. Sí, en el ámbito familiar. En el ámbito familiar, sí, claro. La mamá es como más, pues sí, reflejó que es un 14.5 a diferencia del papá, que es de un 13.3, un punto porcentual. Un punto. No es mucha la diferencia. Sí, fue más violenta la mamá que el papá. Pero les ganan los hermanos. Pero le ganan, sí. Y yo creo que ahí el comentario es, ojo ahí con los hogares en donde vete con tu hermano o hazle caso a tu hermano o por zafarse de alguna responsabilidad. No, pues le están mandando al otro pobre chavo a la hoguera, ¿no? Con el hermano, que es el que está saliendo ahorita con los mayores índices de violencia en casa. Así es, qué interesante. Que ejercen la violencia. Que ejercen la violencia. Y en cuanto a lo sexual, están los primos en primer lugar, los tíos en segundo lugar y otro familiar en tercer lugar. En cuanto a lo familiar. No, a lo sexual. A lo sexual en lo familiar. Lo sexual y en lo familiar, así es. Ok, o sea que ahí hay los primos en primer lugar. Los primos en primer lugar, los tíos en segundo lugar y otro familiar. En tercer lugar, así es. ¡Sas! Sí. Ahí esa también es preocupante, ¿no? Quédate con tus primos. Ahí también, ojo, cuidado. Ojo, cuidado porque sí. Están resultando estas cifras, ¿no? Estas cifras, así es. Es interesante, ¿verdad? Está muy interesante todo lo que nos arroja este importante proyecto. También algo muy, muy interesante es que las razones por las que las mujeres no pidan o buscan ayuda o atención o lo denuncian. ¿Cuáles son las razones que manifestaron que por qué pues no van a hacer nada? No hacen nada. Porque los resultados dicen que están como haciendo muy ya natural que exista normalizando es la palabra de moda ahora, ¿no? Normalizando, así es. El mayor porcentaje en cuanto a todas las situaciones en todos los ámbitos consideran que se trató algo sin importancia. Es el primer motivo, pues es que no importa, o sea, no me pegó quedito, sí. Yo siempre me grita, o ya sé que no me va a dar eso dinero. Es normalizar, eso es terrible. Eso es normalizar, así es, consideran que fue algo sin importancia en primer lugar.
El segundo lugar, manifestaron que no sabían o cómo se hacía una denuncia de este tipo. En tercer lugar, por miedo a las consecuencias o por amenazas de los... Pensé que se iba a estar en primer lugar. No, está en tercer lugar. Y pensó, las siguientes pensó que no. Pero el segundo lugar es muy bueno, ¿eh? Así es. Porque no sabían a dónde interponer una denuncia. Y ahí, por supuesto, que el Estado tiene mucho que ver en socializar una política para hacer una campaña que dé a conocer cómo el Estado puede ayudar a una mujer en una situación de violencia, en dónde ir a pararse, en qué ventanilla, en qué puerta, en qué dependencia, en qué edificio. Eso no se tiene. No, caes en el punto clave de estos resultados. ¿Para qué sirven? Exacto, porque en un segundo lugar quiere decir que sí están interesadas en resolver eso. Claro. Sí quiero que no se quede así la cosa porque me violentaron, claro, pero no sé cómo hacerlo. Correcto. Si estuvieran esa respuesta en un quinto lugar o en un... Híjoles, pues a lo mejor ahí están, ahora sí que con una ayuda más complicada de aplicar, pero están en el segundo lugar. O sea, sí hay muchas mujeres que necesitan saberlo hacer para hacerlo. Correcto. Así ¿El primero cuál es? El primero es porque normalizaron la situación. Sí. En tercer lugar, por miedo a las consecuencias. En cuarto, porque pensaron que no les iban a creer o les iban a echar la culpa. No les iban a creer o les iban a echar la culpa. Ok, sí. Y el último, por vergüenza. Ok. Por vergüenza. Y pues diste en el clavo en cuanto a para qué sirven toda esta información, ¿no? Yo creo que y muchos de los proyectos que realiza el INEGI es una herramienta fundamental para el diseño, para el seguimiento, para la evaluación de las políticas públicas. Sí, claro. Todas estas que nos ayuden a prevenir, a atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Híjoles, qué interesante está esta y... Pues está muy lejana la de cada 5 años que se levanta esto, ¿no? Sí. Afortunadamente tenemos calientitos estos resultados, ¿no? Está bien. Pero de aquí a 5 años, o sea, es una ventana muy larga, ¿no? Sí, pero hay tiempo para en sí traigo ¿qué te diré? La comparación respecto al año anterior que levantamos, que fue en 2016, no hay mucha diferencia, pero sí subió en 4 puntos porcentuales. Por ejemplo, en el 2016, el total, 6 de cada 10 experimentaban, ahora son 7, o sea, entonces 70, sí subió. 70, de 66%, el 70% son 4 puntos porcentuales que respecto al anterior levantamiento, ¿no? O sea, sí es importante, sí es necesario emitir políticas públicas en apoyo a la disminución de la violencia contra las mujeres. Sí, definitivo, qué bárbaro, ¿eh? Así es. Pues así están las cifras. ¿Algún dato más sin que se nos haya pasado? Pues hay muchos. Sí, hay bueno, muchos, igual y los podemos dejar para el próximo programa porque me imagino que no nada más estos trae la encuesta, una encuesta muy importante. Se realizó en los 5 municipios de Baja California Sur estos datos locales. Sí, la muestra fue en más de 40,000 viviendas a nivel nacional. Para que tenga representatividad nacional y estatal, se levanta con representatividad estatal, se levanta en todos los municipios, en las áreas principalmente urbanas, pero es con representatividad estatal. O sea, te refleja la situación del Estado. Y en términos generales, Baja California Sur se encuentra a la mitad entre el más alto y el más bajo, casi en todos los ámbitos. Estamos en la media. Estamos arriba de la media, pero entre el más bajo y el más alto, en donde se determinó mayor porcentaje de incidencia de violencia, y el menor, estamos a la mitad. A la mitad, ahí está el dato. Pues muchas gracias por traernos estos datos por demás importantes, los vamos a tomar en cuenta, claro, en cualquier comentario editorializado, ¿no? Para lo que
es el día a día en las noticias. Muchas gracias. Le agradezco mucho a Araceli Alvarado Avedaño, coordinadora del INEGI en Baja California Sur, por estar este día aquí en Milet Noticias. Gracias a ti, Germán. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Nos saludamos la próxima semana con un tema, si no es este mismo, para ir también desmenuzando los datos, algún otro también de igual importancia. Muchas gracias. Vamos rápidamente al resumen.